Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2. Es un pasaje que todos hemos leído y seguiremos leyendo. Filipenses 2, del 9 al 11, Por lo cual Dios también le exaltó hasta, como dice su Biblia, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Podemos decirlo? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 9 dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10 dice, para que se doble toda rodilla. Versículo 11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, vamos a ver estos tres aspectos que tiene esta enseñanza de la palabra de Dios, que nos hace concentrarnos en Jesús, en Jesucristo. Lo primero que dice que el Padre, Dios el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Esta es la primera verdad que quiero compartirles. Es decir, no hay nada más sobre todo. No sé si ustedes recuerdan esos tapados, abrigos, el sobre todo, o sea, se ponía esa prenda, ese sobre todo, y ya no había más. O sea, me siguen, hermanos, o sea, era lo último que se ponía para tratar de mantener la temperatura cuando habían días fríos. ¿Se sigue usando el sobre todo? Amén. Bien, entonces, y acá dice, Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay más. Amén. No hay nada más. Entonces, hay nombres ante los cuales muchas personas tiemblan. E inclusive, a veces sucede con los cristianos, con los hijos de Dios. Nombres, por ejemplo, de diferentes enfermedades. Es más, esta pandemia que nos ha tocado vivir es tan importante, hermanos, la prudencia, es tan importante cuidarnos, ¿sí? Por eso nosotros guardamos todos los protocolos y gracias a Dios podemos participar de las reuniones presenciales. Amén. ¿Cuántos están agradecidos por esto? Gloria a Dios. Entonces, mantenemos estos protocolos y asistimos en el nombre de Jesús. Pero una cosa es la prudencia, una cosa es el cuidado, ¿sí? Y otra es el temor. Cuando hay temor, cuando hay miedo, eso se transforma en demasiado, ¿no? En psicosis. Pero en esta mañana nunca debe haber un nombre que nos domine, un nombre que nos esclavice. Amén. Hay personas que ni siquiera mencionan ciertos nombres de algunas enfermedades, o quizás tampoco mencionan algunas tragedias. Amén. Pero en esta mañana
¿sí? Porque quizás esos nombres ejercen cierto dominio, ¿sí? sobre esas personas. Y aún inclusive, como les decía, en cristianos. Son poderes dominantes que esclavizan a las personas. Como por ejemplo, hay muchas personas que están bajo bajo una enfermedad y dicen, no voy a salir de esto. Inclusive, seguramente Dios con esto no me va a sanar, no voy a obtener mi milagro. Algunos están esclavizados ese temor de quedarse solos o de no lograr conseguir un empleo o de que la familia no sea restaurada. Pero en esta mañana, hermanos, como iglesia, en esta mañana viene su palabra a nuestras vidas y nos posiciona y nos sitúa y nos ubica. Hermanos, dice su palabra que Él nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesucristo. Amén. Y en ningún otro hay, como dice allí Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Solo en Jesús, solo en Jesús. Y Jesús es lo único que nos puede salvar. Amén. Es lo único que puede salvar nuestras vidas. Jesucristo, no hay nada en esta vida, inclusive aquello que has obtenido, no te va a salvar, no nos va a salvar. Solo es Jesús. Amén. Hay personas que tienen expectativas en ciertas situaciones o circunstancias, que aparezcan soluciones mágicas. Así están las personas, hermanos. Pero ustedes y yo, en esta mañana, la buena noticia es que Jesús nos dio un nombre que es sobre todo nombre, y es Jesucristo. Y Jesucristo es el único que nos va a salvar de cada uno de nuestros momentos que estemos atravesando. Amén. Aleluya, el único que nos salva. No hay otro nombre, dice este texto allí en Hechos, bajo del cielo o dado a los hombres. Aleluya, es el nombre de Jesús. Hermanos, cuando nosotros declaramos y confesamos, cuando ustedes y yo hablamos de Jesús, accedemos, hermanos, a esa posición. Estamos ubicados, estamos situados, amén, en esa posición de autoridad, porque el nombre de Jesús nos da autoridad. Porque el nombre de Jesús es poder. Porque el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús obtenemos nosotros vida eterna. Porque en el nombre de Jesús hay esperanza. Podemos mirar esa gloria que viene para nuestras vidas. En el nombre de Jesús nuestros pecados han sido perdonados, hermanos. En el nombre de Jesús hay fe. En esta mañana, aleluya. Entonces, en el nombre de Jesús, nos ubicamos, nos situamos en esa posición de autoridad como iglesia. No es cualquier nombre. El Padre, nuestro Dios, nos ha dado un nombre. Yo quiero que en esta mañana salgamos de este lugar. Nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y cualquier voz que se alce en este tiempo, mayor es el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier voz que se levante en tu vida, mayor es el nombre de Jesucristo. Amén. Él tiene poder. El nombre de Jesús nos fue dado ¿para qué? ¿Para qué nos fue dado el nombre de Jesús? Para que escalemos, como le decía, una posición, para que nos pongamos por encima
del nombre, amén, que nos está dominando, que nos está esclavizando. Puede ser el temor, puede ser la angustia, puede ser la tristeza, puede ser la incertidumbre, pero Dios nos ha dado su nombre. El nombre de Jesús, su Hijo, amén, aleluya. Y en esta mañana, como les decía, tengo una buena noticia. El nombre de Jesús tiene poder y nos tomamos del nombre del Señor Jesús. Nos tomamos de las manos del Señor Jesús en esta mañana, porque Él nos saca de todo, amén. En esta mañana hemos estado oyendo estas alabanzas y las hemos cantado, aleluya, donde hablan de la soberanía del Señor Jesús, amén, de la omnipotencia, amén, de la omnisciencia, del señorío, de la autoridad, amén. En tu presencia, decíamos hace unos instantes, no importa, mis hermanos, qué oscuro sea nuestra situación, si nos tomamos de Jesús, Él tiene poder para sacarnos en el nombre de Jesús. Por eso en esta mañana vamos a declarar y confesar en voz alta, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Efesios 2, 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén, por gracia sois salvos. Y juntamente, el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. De esto estamos hablando. Cuando confesamos el nombre de Jesús, accedemos a una posición de autoridad. Aquí nos revela estos versículos que los que han aceptado a Cristo Jesús en sus vidas, en su corazón, mis hermanos, han sido sentados en los lugares celestiales. Hermanos, hermanas, aquí está el desafío en esta mañana. Aquí está la propuesta de parte de su palabra. A partir de ahora, ¿dónde nos vamos a sentar? En lugares celestiales. Amén. Desde los lugares celestiales, ¿cómo se ven las circunstancias? ¿Cómo se ven los problemas? ¿Cómo se ven las pruebas? ¿Cómo se ven esas adversidades que se nos presentan desde los lugares celestiales? ¿Cómo se ven? ¿Grandes o pequeñas? Pequeñas, dígalo con fuerza, pequeñas. Son nada en el nombre de Jesús. Ahora, mis hermanos, si estamos sentados en medio de los problemas, los problemas se ven grandes, se ven gigantes, se ven imposibles. Pero eso es lo que Dios no quiere, mis hermanos. Estamos sentados junto al Señor. El desafío de hoy, Jesús, Jesús, Jesús. Cuando pronuncio tu nombre, mi ser se llena de paz. Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya. Oh, hay salida en Cristo Jesús. Mis hermanos, por eso en esta mañana, si estamos sentados en lugares celestiales, toda la realidad que nosotros estemos viendo, la vamos a empezar a ver pequeñas. Porque el poderoso de Israel, Jesucristo está en nosotros. Amén. Él está en nuestras vidas, aleluya. Entonces, con Cristo Jesús, con la revelación de su palabra, descubrimos en esta mañana el valor que la fe nos puede dar.
mis hermanos, para vivir la vida del Señor, la vida cristiana. Y eso tiene que ver con el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Aleluya. Y ese nombre nos fue dado y fuimos invitados a estar sentados en lugares celestiales. Hermanos, no hay cosa peor cuando usted se dispone a ver una película o algún programa que usted ha escogido y a su alrededor hay personas que le van relatando la trama y usted no se quiere enterar del final, ¿sí? Y esas personas que le rodean, no sé si a alguno le pasó, o fue usted quien contó el final de la película, pero hermanos, y esas personas que nos rodean empiezan a decir, ese es el asesino, ese es el que está tramando todo el drama. Hermanos, y siempre hay alguno, o usted mismo, o yo, que pudo decir, ¡shh! ¡Cállate! ¿O fui la única? Bueno, es exactamente lo que tenemos que hacer cuando los problemas nos hablan al oído y nos dicen, oh, no vas a poder salir adelante, no vas a levantar cabeza, no lo vas a poder pagar, tu hijo no se va a recibir, tu hijo no va a poder estudiar porque no están los recursos. No, ¡shh! ¡Cállate! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y comienza a declarar y a confesar sobre eso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El futuro de estos hijos, de este matrimonio. ¿Cuántas veces las mamás están turbadas, aleluya, angustiadas por sus hijos, aleluya, en esa relación? Pero en el nombre de Jesús, el Señor tiene planes aún y pensamientos aún más altos que los nuestros. Hermanos, hay que rechazar toda voz que viene a nuestros oídos. Aleluya. Es por eso, hermanos, es por eso que nosotros debemos cada día confiar en las promesas y en las palabras del Señor. Confiar en Jesucristo, el Dios supremo. Amén. Es por eso que frente a esta revelación Pablo pudo decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esta mañana, ¿cuál ha sido la revelación de su palabra para nuestras vidas? Nombre, Jesucristo, el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Amén. Hay en el nombre de Jesús, aleluya, autoridad. Oh, gloria a Dios. En primer lugar, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Y en segundo lugar, de acuerdo a lo que hemos leído allí en Filipenses, toda rodilla, pronúncialo, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará ante Jesús. Esta es la segunda verdad. Ahora, ¿qué implica que una rodilla se doble, mis hermanos? Cuando alguien está arrodillado, cuando usted está arrodillado, eso implica reverencia, eso implica respeto, eso implica rendición, eso implica sometimiento. No puedo más, necesito a Jesús. ¿A cuánto les pasó esto, mis hermanos? No puedo más. Señor, te necesito. Hasta que llegó ese punto, el punto del quiebre, ¿no? Y uno se arrodilla y dice,
no puedo más, necesito a Jesús. Necesito a Jesús, iglesia. Nunca te desanimes a hablar de Jesús. Nunca te desanimes a testificar de Cristo Jesús. Es una cuestión de tiempo, pero toda rodilla se doblará. Toda rodilla, amén, aleluya. Yo no sé cómo ha sido tu historia, cómo ha sido ese encuentro personal con Cristo Jesús. Quizás con demoras, pero cada uno de nosotros hemos caído sobre nuestras rodillas, reconociendo a Cristo Jesús en nuestro corazón. Todo ser humano, mis hermanos, necesita de Jesús. Hoy más que nunca necesita del Señor Jesús. Nos pasó a todos nosotros. Hay muchos que hoy no quieren que hablemos de Jesús. Hay muchos. Hay una batalla donde hay poderes espirituales y que no quieren doblegarse al poder único, ante el poder único que es el Dios eterno, a Jesucristo, su Hijo. Tenemos el ejemplo allí en Lucas 5:8, es un episodio, la pesca milagrosa. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre, ¿cómo dice? Pecador. Pedro era pescador, amén, de oficio, su profesión, pescador. Los oficios en la antigüedad se heredaban y con ello todos los elementos, utensilios, ¿sí? En este caso las barcas, las redes y toda la instrucción que se absorbía durante toda la vida. Y este hombre había pasado toda la noche pescando, pero nada había obtenido. Y se le aparece Jesús, un carpintero. Y se le aparece Jesús y le dice a Pedro, boga mar adentro y echen sus redes. Eso le dijo Jesús. Pedro podría haber dicho, pero este hombre es un carpintero, ¿qué me puede venir a decir a mí? Que estoy en el tema. Pero la instrucción de Jesús fue, boga mar adentro y echen sus redes. Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más, esto es lo que dice Pedro, más en tu palabra, oh gloria a Dios, más en tu palabra echaré la red. Podemos tener un montón de argumentos que son reales y excusas, pero di en esta mañana más, aleluya, en tu palabra, aleluya, en el nombre de Jesús, en tu nombre echaré la red, en tu nombre echaré la red. Y sabemos el resultado, mis hermanos. Gran cantidad de peces, su red se rompía y pidieron ayuda a los demás compañeros pescadores que estaban en ese lugar.
Pedro cayó de rodillas. La diferencia de la pesca de Pedro durante toda la noche con la pesca con Jesús, mis hermanos, es que lo hizo en ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Esa fue la diferencia. Jesús. Amén. Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Usemos nuestros dones, usemos nuestros talentos, usemos nuestras capacidades, usemos nuestros tiempos, usemos nuestros estudios, usemos nuestra profesión, usemos nuestro oficio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo lo que tengamos que hacer hoy, mañana, en esta semana, en este mes, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, el secreto está ahí, la diferencia está ahí con Jesús, solo con Jesús, aleluya. Para los estudiantes, voy a volver a mi lugar, a esa ciudad donde estoy estudiando y lo voy a hacer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, resultados milagrosos vamos a tener. Aleluya. Si mañana tienes que vender algo en tu comercio o ese oficio, la peluquería, lo hacemos en el nombre de Jesús. Ese trámite, esa entrevista, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, buscar trabajo en el nombre de Jesús. Nos encomendamos en Él en esta hora. Y finalmente, mis hermanos, para terminar, el Padre, como dijimos, repasamos, le ha dado un nombre, nos dio un nombre que es sobre todo nombre. La segunda verdad, toda rodilla se doblará. Y en tercer lugar, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, mis hermanos, mis hermanas. Puedes decir en esta mañana, Jesús es mi Señor, aleluya. Oh, gloria al nombre de nuestro Dios. El término Señor en el periodo del Nuevo Testamento, muy interesante, mis hermanos, es muy interesante. Hoy el término Señor cayó en descrédito. Si alguno sabe letras de tango, una de ellas dice, cualquiera es un Señor. Cualquiera es un Señor. Hoy en día es casi vulgar el término Señor. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Fue escrito en griego, mis hermanos, en ese idioma. Y en griego para Señor significa Kyrios. ¿Cómo? Kyrios. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué implica este Kyrios? Que el Señor era el amo, que era el dueño, que era el gobernante. Era la relación de un esclavo con su amo. ¿Sí? El Kyrios, el Señor. Y el esclavo no tenía voluntad. Esa voluntad la había rendido a ese amo, a ese Señor, a ese Kyrios. ¿Sí? Sometió
ha sometido su voluntad. Y además, y sobre todo los señores, los quirios, dije bien, había un gran quirios que gobernaba en la cultura romana y era el César, el emperador. Era el único gran señor, gran quirios. La gente decía Ave César. Eso quería decir, levantaba su mano derecha, significaba César es el Señor. César es el Señor. El problema se generó cuando alguien experimentaba del amor de Dios, del amor de Jesús. Y Jesús es el nombre que nos fue dado, nombre sobre todo nombre. Amén. Toda rodilla se dobla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y ahí venía el problema. Estaban los que le decían al César es nuestro Señor, los romanos. Y estaban los cristianos que comenzaron a tener esa vivencia, esa experiencia, hermanos, con Cristo. Y decían, no es César, es Cristo. Cristo es mi Kyrios. Él es mi Señor. A Él le seguimos. Y se armó hasta el día de hoy. Amén. Decían estos cristianos, mi vida le pertenece a Él. Entonces, los cristianos comenzaron a ser demandados. Los cristianos comenzaron a ser arrojados a los fosos, perseguidos, puestos en esas cortes, ser juzgados. La iglesia primitiva, usted puede leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, y mandados a prisión, muertos. Pero nunca dejaron de decir, Jesucristo es nuestro Señor. Y quizás en estos tiempos, hermano, hay una lucha de poderes. Y no tenemos nosotros, la iglesia del Señor Jesús, no tiene que tener temor y tiene que seguir confesando, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Salvador. Aleluya. Jesucristo es mi Kyrios. Jesucristo, a Él le sigo. Aleluya. Así es fuerte para Cristo Jesús. Aleluya. No tenemos que temer, hermanos, de decir yo amo a Jesús. No tenemos que tener temor de decir yo sigo a Jesús. Que nuestra lengua siga declarando Jesús es el Señor. Jesús es mi Kyrios. Cada vez más en esta sociedad vamos a experimentar la presión social, la presión cultural, para que nosotros neguemos a Jesús. Hay una presión para invisibilizar a Jesús, que se oculte, esconder a Jesús, camuflar a Jesús. Pero hermanos, aunque nos traten de fundamentalistas con un pensamiento único, como que piensan de esta manera, y ellos quieren instaurar el relativismo, sí, dije bien, o sea, donde no hay nada bueno y nada malo, da lo mismo.
Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que hablar de Jesús, declarar y confesar a Jesús en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros compañeros de trabajos, amén, con los compañeros de estudios, con los vecinos, nuestro barrio, hermanos, donde te desenvuelva, hay que hablar de Jesús. Porque si hoy nosotros morimos, nos vamos con Cristo Jesús, pero el que está a nuestro lado, ¿dónde va? Entonces es nuestra responsabilidad como luz y sal atacar. Con la sal nosotros preservamos, atacamos, aleluya, la corrupción, la ignorancia. Con la luz atacamos la oscuridad, porque vamos a alumbrar. Dice que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y eso es lo que nuestra gente, nuestro alrededor, tiene que saber, mis hermanos, que hay vida en Cristo Jesús, que hay vida abundante en Cristo Jesús, que hay una vida eterna con Cristo Jesús. Ustedes y yo debemos permanecer fieles al Señor, fieles al Señor. Mire, aunque muchas veces hemos sido infieles, hemos sido fallutos, pero en el nombre de Jesús, aleluya, el amor de Dios ha estado sobre nosotros y el Señor siempre ha tomado la iniciativa con nuestras vidas. Amén, no nos ha dejado nunca. Aleluya, y hoy estamos aquí. Y hoy estamos aquí gracias al Señor. Por eso en esta hora, mis hermanos, algo Dios ha dado en el nombre de Jesús, en su nombre. Algo tiene el nombre de Jesús. Algo se recibe en el nombre de Jesús. Algo se quebranta en el nombre de Jesús, en su nombre. Algo se imparte en el nombre de Jesús. Algo sucede en el nombre de Jesús. Cuando usted y yo pronunciamos su nombre, cuando ustedes y yo mencionamos, declaramos sus palabras, algo sucede, algo va a pasar, aleluya. Algo pasa, un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Su palabra dice que en su nombre, en el nombre de Jesús, muchos fueron salvos, muchos fueron transformados, aleluya, muchos sanos. Y cada uno de nosotros somos una respuesta de esto, mis hermanos. Hemos sido salvos, transformados y sanos, amén. En el nombre de Jesús, Jesús es real, Jesús es real. Aleluya, Jesucristo resucitó, Jesús ascendió a los cielos y mandó al Espíritu Santo, aleluya. Y nosotros, hermanos, podemos vivir la vida de Cristo con la presencia del poder del Espíritu Santo y sus palabras en nosotros. Aleluya, el nombre de Jesús. Oh, su palabra habla de Jesús. Es el centro tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús. La ley anunció este nombre. La ley anunció este nombre. Los salmos trajeron alabanzas a este nombre, Jesús. Los profetas profetizaron sobre su nombre, Jesús. En los evangelios hay revelación de su nombre, Mateo, Marcos y Lucas. En el evangelio de San Juan, mis hermanos, aleluya, habla de la deidad, de la divinidad de Jesús. Efesios y Filipenses hablan del propósito de su nombre. El Apocalipsis, mis hermanos, aleluya, habla sobre la eternidad de Jesús. Jesús, nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, mis hermanos, hay poder. En el nombre de Jesús hay autoridad. En el nombre de Jesús, repito, nuestros pecados han sido perdonados. Aleluya. Cualquiera que accede
a la presencia del Señor a través de Cristo Jesús, porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo es el único puente entre Dios y los hombres. Amén. Aleluya. En Él hay vida eterna. En Él, en el nombre de Jesús, hay sanidad para los cuerpos que están enfermos. Amén. Hay sanidad. Y en Él hallamos fe. Aleluya. Podemos levantarnos en esta mañana y orar. ¿Cuántos agradecidos por Jesús? Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Gloria. Puedes levantar tus manos hacia el cielo. Oh, gloria, gloria, gloria. Comienza a alabarle y adorarle al Señor. Aleluya. Adórale, alábale al Señor. Oh. Señor, declaramos, confesamos, decimos en esta mañana que tu nombre es sobre todo nombre. Que tu nombre es sobre todo nombre. Que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, no importa la presión social, no importa la presión cultural, porque todos lo hacen, yo también tengo que hacerlo. No, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a identificarnos contigo, Jesús, siempre. Hay tanta oposición que se está levantando. Pero tu iglesia, tus hijos, tu pueblo, tenemos la presencia del Espíritu Santo, ese poder, esa unción, esa gracia. Y seguiremos diciendo: Jesucristo es el Señor. No tenemos otra manera de mirar la vida. No tenemos otra manera de encarar la vida. Es solo a través de tus palabras. Porque tus palabras son pensamientos altos para nosotros, de bien, de paz, de bienestar. Aleluya. Señor, en esta mañana nos tomamos de tus manos. ¿Cómo negar tanto bien que tú nos has hecho? Como dice el salmista: me has hecho tanto bien. ¿Cómo negarlo? No podemos hacerlo. ¿Cómo ocultar la verdad que eres tú, Jesús? Esa verdad que nos hizo libres. ¿Cómo ocultar tu verdad que este mundo tanto necesita? Necesitan oír tus palabras. ¿Cómo dejar de contarles a los demás que tú eres el camino, que tú eres la vida, que tú eres la verdad? Señor, en esta mañana, en tu nombre, Jesús, pedimos por todos los enfermos, por todos los necesitados, por todos los afligidos, Señor, en esta mañana. Aleluya.
Pedimos que el poder del Espíritu Santo se manifieste sobre tus hijos, Señor, en esta hora. Y sobre nuestras vidas. Señor, ponemos en alto tu nombre. Nos sentamos en lugares celestiales. Y en el nombre de Jesús hacemos callar todo nombre que se levante. Toda voz en el nombre de Jesús. Oh, bendice las familias, Señor. Bendice las familias, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, levanta a tu iglesia. Levanta a tus hijos, Señor. En cada lugar donde ellos se muevan, nos movamos, nos desarrollemos. Señor, que la gente sepa que somos cristianos, que somos tus hijos. Aleluya. Que tenemos algo que compartir, que es Jesús. Aleluya. Y tú eres aquel que ordena todas las cosas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y seguimos diciendo: vivifícame, avívame. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.